aquí, que era la sumatoria para aplicar el principio de superposición, era la sumatoria de la primera viga. Lo que hemos estado viendo y lo que han estado viendo siempre, pues ha sido el principio de superposición. Entonces estábamos sumando esta. Decía yo que esta era la flecha 1. Bueno, y cualquier cantidad, los desplazamientos o la flecha. La flecha en 2. Y entonces la flecha resultante va a ser otra, no es otra cosa más que la sumatoria o la suma de la flecha 1 más la flecha 2. O sea, las dos flechas del lado izquierdo sumadas me dan la flecha resultante. Que en el punto cuando X valga A más, ¿cuánto vale A? 3 y 3, ¿verdad? Y la longitud es 10, entonces esto debe dar, cuando A valga 7, obtenemos la flecha para esta, y cuando A valga 3, obtenemos la flecha para esta, y entonces sumamos las dos y ya nos da la flecha resultante, o tomamos las dos flechas y las sumamos nada más. Ajá. Entonces vamos a ver. Nos vamos a MATCAD. ¿Dónde está MATCAD? Acá está MATCAD. Es que no me deja. Tengo que pasarme el mouse. Ya. Bueno, ahí se quedaron las dos flechas. Aquí está la carga. A ver, déjeme ver. Entonces tenemos la flecha a la izquierda y la flecha a la derecha. La flecha a la izquierda para la viga 1. Aquí está la flecha a la derecha para la viga 1. La flecha resultante va a ser igual a la sumatoria de la flecha viga columna 1 más la flecha de la viga columna 2. P es igual a raíz cuadrada de FA sobre I, perdón. Me da igual que beta. ¿Se acuerdan de beta? ¿Qué unidades tenía? Metros a la menos 1. Y C es 7 metros. Ajá. Entonces tenemos X igual a A, y X, si es igual a A, pues X es igual a 3. Aquí me da la flecha máxima, donde está la carga es de 14 puntos. Y si C es igual a B, entonces la flecha me da de 12. Entonces la flecha resultante va a ser 27.556. Entonces C va a ser igual a L sobre 2. Y entonces voy a encontrar la flecha total de 33.687. Cuando C, es igual a L sobre 2, la flecha del lado izquierdo, que yo puedo multiplicarlas por 2, y entonces me da 33.687. Esta es la flecha máxima. Ajá, 3 centímetros. Déjenme borrarle esto que está haciendo ruido. Sí, entonces, esta es la flecha, fíjense, cuando C es igual a 7, C1, 7 metros, y la otra es para cuando la flecha vale 3 metros. Aparentemente la flecha resultante les había dicho que era 27.56 la máxima, pero tomando en cuenta que es un problema simétrico, la flecha máxima debe de estar en el centro y debe de ser C igual a L sobre 2. ¿Sí? C vale 3 y L vale 10 y X la hacemos igual a 5. Entonces multiplico 2 veces la ecuación del lado izquierdo y me queda que 2 veces es de 33. Es un poco mayor que 27.56. Entonces, por 6 son 27, sí, por 6 milímetros. Ajá.
Para el momento máximo volvemos a hacer lo mismo, pero obtenemos la segunda derivada de la flecha del lado izquierdo. Entonces me queda esta ecuación. Ajá. Y el momento será EI. Y bueno, EI, la segunda derivada ya está. Y como P es igual a FA sobre EI, entonces tenemos que el momento total es de 30.679 kilonewton metro. Ajá. O sea, 30,000 newton metro. ¿Sí está claro? Y ya con eso obtenimos el momento resultante. ¿En dónde está el momento resultante? Ya lo dijo su compañero. Ya lo vimos en el diagrama de vigas. ¿Sí? Y está en la parte central, igual que la flecha. Entonces ahora su trabajo es dibujar la flecha y dibujar el momento. ¿Sí estamos de acuerdo? A ver, está Coronado y Jesús Pizaña. ¿Los dejamos entrar, compañeros, sí o no? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, lo dejamos entrar, ya, sale, ya están adentro. Ok. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Bueno, vamos a ver. Teníamos... A ver. No, es que aquí ya me fui a la... Es que el otro caso es la de la carga puntual, pero aquí tendríamos... Es que esta la... Digo, perdón, la carga distribuida. Es que esta se me movió y debe de ir abajo. ¿Esta cómo la voy a encontrar? Si tenía una sola carga puntual, pues para encontrar una carga distribuida, ¿qué hago? Pues sumo las cargas, o sea, ya me acordé, sí. Sí tenía que ver primero la de dos cargas. Ya con las dos cargas, lo acabamos de hacer, aplicamos el principio de superposición y ahora podemos ver una carga uniformemente distribuida, una viga columna con carga uniformemente distribuida. Entonces, lo único que voy a hacer es, voy a integrar Q por diferencial de C, donde C va a ser la diferencial en la que se va a incrementar el valor de X. Entonces voy a integrar, voy a hacer un cambio de variable de 0 a L menos X y de L menos X a L. Y entonces ya obtendré la flecha del lado izquierdo resultante. Ajá. Bueno, eso se las dejo a ustedes. Si nosotros regresamos ahora a la carga puntual, estas son las cargas puntuales que la tendría que haber sacado. Bueno, aquí está df es igual a q por diferencial de c. Es lo único que tenemos que hacer. Bueno, la pendiente, pues no hago otra cosa más que derivar la ecuación de la flecha del lado izquierdo del lado derecho. Si la hago del lado izquierdo, tengo la flecha, tengo la pendiente del lado izquierdo, sería este. Vuelvo a derivar la ecuación de la pendiente y encuentro la ecuación del momento. Y esta sería la ecuación del momento. Vuelvo a derivar y encontraría el cortante del lado izquierdo. O sea, vuelvo a derivar y aquí está el cortante del lado izquierdo. Luego, hay un caso particular. Cuando F está ubicada en el centro, es decir, que C es igual a L sobre 2. Y entonces voy a sustituir X igual a C igual a L sobre 2. Entonces C es igual a X. Sustituyo en la ecuación de la flecha para obtener la flecha máxima. Sustituyo X igual a L sobre 2. Aquí está. X igual a L sobre 2 y me queda esto. La flecha máxima será para una carga al centro. Es F seno de CP por seno de LP entre FA por P por seno de P por L menos FC sobre 2A. Aquí alguien me preguntaba, compañero, que me estaba preguntando que qué era U es igual a P por L sobre 2.
para encontrar la flecha máxima. Entonces, si yo despejo P, pues obviamente va a ser 2 por U sobre L. Y entonces voy a tener que si FA, o la fuerza axial entre E por I, es igual a P cuadrada, pero a su vez P es igual a 2UL, entonces pues P va a ser igual a 4U cuadrada sobre L cuadrada. Y entonces despejo U cuadrada con F, o la fuerza axial por L cuadrada, entre 4EI. ¿Se acuerdan del 4EI? ¿Ya se acuerdan del 4EI? En beta. Y entonces U vale esto. Y U va a ser igual a la raíz cuadrada de FA por L cuadrada sobre 4EI. Pero también U es igual a P por L sobre 2, porque aquí aparece, fíjense, seno de P por L sobre 2, aquí aparece seno de P por L. Entonces, como son funciones sinusoidales, las podemos poner todas en función de P por L sobre 2. Por eso es que se hace un cambio de variable de U, que si ustedes se fijan, otra vez, observen la función sinusoidal, aquí viene C por P, y aquí viene P por L sobre 2. Entonces, esta es el seno, es la función de amplificación. Entonces, U, que sería P por L sobre 2, sería también un factor de amplificación, que en este caso sería un ángulo para la función sinusoidal, pero físicamente es un factor de amplificación de la gráfica, de la flecha, de la pendiente, del momento y del cortante. Entonces, como U es un factor de amplificación, porque aquí se ve que está directamente relacionado con la fuerza axial. De hecho, yo mencioné que una viga iba a tener una flecha determinada, pero con la carga axial, esa flecha se iba a incrementar, o sea, iba a aumentar el valor de la flecha. Precisamente por eso es que, a diferencia de P, bueno, P también está en función de la fuerza axial, pero a diferencia de P, esta está multiplicada por la longitud, que sería, digamos, entre paréntesis, la diferencia con P, que está multiplicada por la longitud al cuadrado. Lo que quiere, si ustedes se fijan, esta U se parece a la ecuación de Euler de la flecha. Sin embargo, la obtuvimos al sustituir U por PL sobre 2. Entonces, al sustituirla aquí en FA con P, un factor intermedio o factor de integración, cuando resolvimos la ecuación diferencial, me da que el valor de U va a ser directamente proporcional al producto de la fuerza por la longitud. Entonces, voy a pasar esto ahí abajo. Entonces tenemos la flecha máxima igual a Y máxima de L sobre 2, que es esta, y sustituimos C igual a L sobre 2, y entonces nos queda, fíjense, seno de P por L. Aquí estoy sustituyendo C por L sobre 2, entonces me quedan seno por seno cuadrado de P por L sobre 2, y abajo me queda FA por P por seno de P por L. Se F por A por seno de P por L, y F quedaría F sobre FA por L sobre 4A, sobre 4 veces la fuerza axial. Y entonces, si yo hago la diferencia, aquí me va a quedar que esto es seno de P por L al cuadrado entre seno de P por L menos FA va a ser igual a F sobre 2 veces FA, ¿sí? Porque ese es un medio de P por L, y el coseno se puede sustituir, el seno se puede sustituir por el coseno, y el seno cuadrado se puede sustituir por un producto de seno por seno. O sea, seno de P por L, 2 veces el seno de P por L entre el seno de P por L sobre 2. Ajá.
Entonces me va a quedar que seno entre coseno, pues me va a quedar la tangente de P por L menos P por L sobre 2. Ajá. Porque las cargas, las cargas axiales, las cargas transversales se hacen 1. Entonces yo puedo decir que la flecha máxima es igual a F sobre 2 veces la fuerza axial por P por la tangente de P por L sobre 2 menos P por L sobre 2. Pero P por L sobre 2 vale U, entonces me queda F sobre 2 veces FA por P por tangente de U menos U. Entonces, FA, sustituyendo P igual, si yo despejo a P en lugar de U, me queda que P es igual a 2U sobre L, y entonces F sobre 2FA por P va a ser igual a F por L sobre 4F, A por U. Y entonces FA sobre EI va a ser igual a 4 veces U cuadrada entre L cuadrada, y despejo FA, y FA va a ser igual a 4EI U cuadrada sobre L cuadrada, ¿sí? Y entonces F por L sobre 4FU va a ser igual a, sustituyendo FA, a F por L cúbica sobre 16EI U cúbica. Ajá. Y si multiplico tanto el numerador como el denominador por 3, arriba y abajo por 1, o sea, aquí multiplico 3 por 3, o sea, aquí multiplico por 3 el numerador, y por 3 el denominador. Ajá. Bueno, 3 el numerador, y entonces esto me da 16 por 3, ¿cuánto es? 48, ¿no, profe? 48, muy bien. Entonces me quedaría que 3, aquí está, miren, 3 por FL cúbica entre 16 por 3, 48, pues me quedan 3 FL cúbica sobre 48 EI. Y entonces, esta yo la puedo escribir como 3, o sea, yo puedo escribir 3 FL cúbica sobre 48 como FL cúbica sobre 48 EI U cúbica sobre 3. Ajá. Y entonces yo puedo escribir la flecha en máxima en L sobre 2 como FL cúbica sobre 48EI, tangente de U menos U sobre 1/3 de U cúbica. Pero, como dice aquí, la flecha o deflexión máxima para una viga columna, simplemente apoyada con carga al centro, nos quedaría como FL cúbica sobre 48i. Ahora, si ustedes van al manual de Boeing y buscan una viga con una carga al centro, a ver, búsquenla en el manual de Boeing, una viga con carga al centro, ¿cuánto le da la flecha máxima? ¿Ya la encontraron? A ver quién la encuentra primero. ¿Qué es lo que busca? ¿El corriente o el momento? La flecha máxima. Ya la encontré, es la 11. Ya les gané. Les iba a dar un punto, pero no. Sí, está en la página 13. Aquí está. Vean, aquí está la carga al centro. L sobre 2, L sobre 2. Y la flecha máxima es, bueno, es que en Boeing las flechas abajo de la viga son negativas, por eso tiene menos P por L cúbica sobre 48. Entonces está la carga al centro es P. Ahora, para una viga columna, que es la que estamos viendo nosotros, vean que la viga columna tiene una flecha máxima de
FL cúbica sobre 48E, pero multiplicada por tangente de U menos U sobre 1/3 de U cúbica. Entonces, este factor que está aquí se conoce como factor de amplificación para una viga con carga puntual al centro. Porque si ustedes se fijan, la viga normal, esta es para una viga columna y esta es para una viga simplemente apoyada. O sea, esta es una viga que no es columna, o sea, es una viga simplemente apoyada, pero esta ya es una viga columna. ¿Sí? El factor de amplificación debido a la carga axial es este factor tangente de U menos U entre U cúbica sobre 3 o 1/3 de U cúbica. ¿Sí está claro? Esa es la diferencia entre una viga simplemente apoyada y una viga columna simplemente apoyada con una carga al centro. Entonces, aquí en el problema de la viga columna hay que encontrar el factor de amplificación. Porque si ustedes se fijan, la flecha fue P por L cúbica sobre 48i y nosotros encontramos que era FL cúbica sobre 48ei. ¿Sí estamos? ¿Sí quedó claro? Bueno, nos vemos el miércoles. Estúdienle, por favor. Sí, profe. Ya me... ¿no? Ya ven, porque no me dicen.